Buenos días, esta es la clase teórica de gamapatías monoclonales. Mi nombre es Matilde Boada y soy profesora adjunta de la Cátedra de Hematología. Las gamapatías monoclonales incluyen un grupo de patologías que se caracterizan por la proliferación clonal de células plasmáticas que van a producir una inmunoglobulina o un fragmento de ellas que puede detectarse en sangre y o en orina como una banda o componente monoclonal. Dentro de ellas se incluyen la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple, la leucemia de células plasmáticas, la enfermedad de Waldenström, la enfermedad de cadenas pesadas, la amiloidosis AL, el plasmocitoma solitario y el POEMS. Desde que por primera vez se describió la enfermedad que hoy conocemos como mieloma, han habido múltiples avances en el conocimiento del sistema inmune, en las técnicas diagnósticas que permitieron por primera vez en el 873 plantear la enfermedad mieloma múltiple, luego de determinar que esta enfermedad estaba ocasionada por la proliferación de las células plasmáticas, luego la producción de componentes monoclonales, de anticuerpos monoclonales, que fue recién en el 1956 que se describió, y luego el origen de estas células a partir de las células linfoides B. Todo este tiempo ha permitido avanzar en cuanto al conocimiento de las bases patogénicas de este grupo de enfermedades, así como en nuevas estrategias terapéuticas y diagnósticas. Las gamapatías monoclonales entonces tienen como célula de origen a la célula madre linfoide, que a través de su diferenciación hacia los linfocitos B, produce la célula madura, que es la célula plasmática encargada de la producción de anticuerpos. El mieloma múltiple es una proliferación clonal de células plasmáticas germinales que son fenotípicamente anormales, y en realidad en la evolución de esta proliferación empiezan a ocurrir una serie de eventos genéticos y epigenéticos que son los que llevan a la evolución desde una gamapatía monoclonal de significado incierto a un mieloma múltiple, pasando en general por un estado que puede no ser diagnosticado, que es el de mieloma asintomático o quiescente. En la gamapatía monoclonal de significado incierto es una condición premaligna donde existe un componente monoclonal menor a 3 gramos decilitros con un componente de infiltración de la médula ósea por células plasmáticas inferior al 10% y donde no existe evidencia de daño de órgano blanco. Esta es una condición premaligna que tiene una tasa de progresión anual de 1%, que en realidad va a estar influenciada por factores pronósticos como el tamaño del componente monoclonal, el isotipo, así como también la presencia de alteraciones citogenéticas específicas. En cuanto a la epidemiología, como dijimos, es una situación premaligna que en realidad tiene una producción anormal de inmunoglobulinas por las células plasmáticas clonales, pero ese componente monoclonal va a tener un tamaño menor que en el mieloma múltiple, el porcentaje de infiltración medular también va a ser menor, y es la más frecuente de las gamapatías monoclonales, siendo su incidencia elevada en la población añosa. De estos pacientes, muchos nunca van a desarrollar un mieloma múltiple activo, y en realidad el riesgo de progresión anual, como dijimos, globalmente es de 1%. Acá vemos la prevalencia por edad. En realidad en nuestro país se está desarrollando actualmente un trabajo de estudio de la prevalencia en población mayor a 40 años que nos va a permitir conocer de forma en mayor profundidad la prevalencia real en nuestra población, pero es interesante saber que en los mayores de 50 años está entre un 1 a un 2%, mientras que en los mayores de 80 años puede llegar hasta un 10%. Hay factores de riesgo, como dijimos, que inciden en el riesgo de progresión a mieloma y que varían de que ese riesgo sea de un 1% anual o que pueda ser mayor. Estos factores incluyen, como dijimos, el componente del pico monoclonal, la relación entre las cadenas livianas, la presencia de células plasmáticas anormales, qué porcentaje de las células plasmáticas totales que tiene el paciente son las anormales, porque cuando esto es mayor al 95% se asocia a un mayor riesgo de progresión, y también el tipo de inmunoglobulina que se produce de forma clonal, si es IgG o si es una diferente. Como dijimos entonces, es una progresión que ocurre a consecuencia de la acumulación de eventos genéticos y epigenéticos, lo que lleva a que una célula plasmática inicialmente alterada evolucione desde lo que es una gamapatía monoclonal de significado incierto hacia el desarrollo de un mieloma múltiple activo. Existe una teoría de evolución ramificada versus lineal, que se piensa que la teoría ramificada es más cierta, porque en realidad existen múltiples subclones dentro de una enfermedad que, si bien es clonal, existen poblaciones subclonales en la misma. Y luego tenemos el mieloma múltiple activo, que en realidad
es una neoplasia de células plasmáticas con localización medular, que en general es multifocal, y que lo que ocurre es una sustitución del parénquima hematopoyético normal por estas células plasmáticas clonales con destrucción ósea, producción monoclonal de una inmunoglobulina y o su cadena liviana, y daño de órgano blanco. Los criterios diagnósticos fueron actualizados en el año 2014 e incluyen el compromiso histológico de la médula ósea con una infiltración mayor al 10% de estas células plasmáticas anormales, y la presencia de un daño de órgano blanco que puede ser la anemia, la hipercalcemia, la insuficiencia renal o las lesiones óseas. Pero en esta última revisión también se incluyeron eventos marcadores de mieloma que, sin determinar un daño de órgano blanco clínicamente evidente, sí ya hablan de un mieloma múltiple activo, como son que el porcentaje de infiltración sea mayor a 60%, la relación entre la cadena involucrada y no involucrada mayor a 100, o la presencia de lesiones a nivel de la resonancia. Esta nueva clasificación se modificó respecto a la previa porque el valor del componente monoclonal dejó de estar incluido en los criterios diagnósticos y se incluyeron estos biomarcadores de malignidad, que en realidad lo que buscaron fue lograr un diagnóstico más precoz de los mielomas múltiples. ¿Por qué? Porque se sabe que en los pacientes que se logra un diagnóstico precoz sin una evidencia de daño de órgano blanco, el pronóstico es mejor porque existen mejores tasas de respuesta a tratamiento. Luego tenemos una entidad en el medio entre lo que es una gamapatía de significado incierto y el mieloma múltiple sintomático, que es el mieloma múltiple asintomático o quiescente. En realidad aquí tenemos un componente monoclonal que es mayor a 3, o sea, no es una gamapatía de significado incierto. Existe un compromiso en la médula ósea mayor a 10%, pero menor a 60%, pero no hay eventos definitorios de mieloma, no hay daño de órgano blanco ni estos otros biomarcadores que nombrábamos hoy. En este grupo es un grupo muy heterogéneo, va a haber pacientes que tienen más riesgo de progresar a un mieloma múltiple activo y va a haber pacientes de menor riesgo, y existen muchas disquisiciones sobre el beneficio de un tratamiento precoz. Hoy en día no constituye el estándar de cuidado el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple asintomático. En cuanto a la epidemiología, se estima que existen en Estados Unidos 22.000 casos nuevos de mieloma, esto es un dato del 2013, Este representaría aproximadamente 2% de todos los cánceres, pero 10% de las neoplasias hematológicas, con una edad media al diagnóstico de 65 años, que es mayor en hombres y es mayor en la raza negra. Por otra parte, en realidad lo que se ve es que cuando lo comparamos dentro de las neoplasias linfoides, vemos que estarían en segundo lugar las neoplasias de células plasmáticas luego de el linfoma difuso de grandes células B, que es el linfoma más frecuente. En cuanto a datos de nuestro país, se realizó un registro que se presentó en el año 2017, que incluyó 224 pacientes de diferentes centros de Uruguay, y lo que se vio es que tenían una media de edad de 66 años, tenían una predominancia en hombres, tenía un 10% de la población de pacientes menores de 50 años, o sea, eran mielomas en pacientes jóvenes, y vemos la división en cuanto al tipo de inmunoglobulina y al estadio. Y esto es de destacar que lo que se vio es que los pacientes con mieloma múltiple en el Uruguay se diagnostican en estadios avanzados. Y es por eso que ahora se está trabajando desde la cátedra de hematología también en generar trabajos que busquen diagnosticar precozmente esta enfermedad, como son el estudio de prevalencia de gamapatías en la población mayor a 40 años. En cuanto a la patogenia, es importante destacar que el mieloma, el concepto es que hay un continuo entre lo que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma sintomático, el mieloma múltiple y la leucemia de células plasmáticas, que es cuando estas células plasmáticas clonales están en sangre periférica en un porcentaje mayor, o sea, circulando. Entonces, a lo largo de este tiempo en que una enfermedad evoluciona entre una enfermedad premaligna y una enfermedad clínicamente evidente, existen múltiples alteraciones a nivel genético, adquisición de alteraciones citogenéticas, translocaciones, mutaciones puntuales, alteraciones epigenéticas, y también modificaciones en el microambiente medular, que son lo que llevan a la progresión de la enfermedad. En cuanto a las alteraciones iniciadoras, se plantea que la hiperploidía, las translocaciones que involucran el cromosoma 14, estarían en el inicio de estas modificaciones genéticas que llevan a la transformación neoplásica de las células plasmáticas. Luego habrían alteraciones secundarias como la lesión del cromosoma 13q y las amplificaciones y de lesiones en el cromosoma 1, y luego tendríamos lo que son las alteraciones netamente progresoras, como son las alteraciones en el cromosoma 17p, donde se ubica el gen TP53, las translocaciones que involucran a MYC y las mutaciones de RAS.
se ha estudiado mucho que en las fases patogénicas del mieloma múltiple existe una activación de la vía del factor de transcripción NF-kappa-beta, tanto de su vía clásica como alternativa, que tiene un rol en la proliferación y maduración linfoide y que está muy activado en el mieloma múltiple. En realidad, esta activación responde a activación por estimulación externa, por la interacción que se da con el microambiente, pero también por mutaciones en la propia vía y que se logre la independencia, o sea, como una activación constitutiva de esta vía. Este conocimiento de la activación incrementada de la vía de NF-kappa-beta en el mieloma múltiple ha llevado a plantear en realidad estrategias terapéuticas, y hoy en día el uso de los inhibidores de proteasoma tienen un rol clave en el tratamiento del mieloma múltiple. Acá vemos cómo en el mieloma múltiple existe una gran interacción con el microambiente, tanto con el componente óseo del microambiente, como son los osteoclastos y osteoblastos, así como también con las células estromales de la médula ósea. El mieloma múltiple es una enfermedad policlonal, porque vamos a tener subclones tumorales en diferente proporción, y que a su vez el tamaño de estos subclones va a variar en función de los tratamientos que realicemos. Entonces, en realidad puede ser que luego de un tratamiento haya un subclon que emerja y que predomine, y que en realidad en las diferentes recaídas de la enfermedad tengamos diferentes presentaciones en relación al subclon que predomina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en realidad el daño de órgano blanco se ve sobre todo a nivel renal, a nivel de la anemia, a nivel de la enfermedad ósea y a nivel de la hipercalcemia. En realidad lo que ocurre es que, por un lado, la infiltración de la médula ósea por estas células plasmáticas anormales genera anemia y otras citopenias. A su vez, esta infiltración va determinando destrucción ósea. Esta destrucción ósea genera fracturas y lesiones a nivel del esqueleto, pero también genera hipercalcemia. Por otro lado, la producción por estas células plasmáticas de una proteína monoclonal genera una insuficiencia renal que va a tener que ver con el daño a nivel renal por el depósito de estas cadenas, pero que va a ser multifactorial, porque va a estar agudizado también por los tratamientos, por la deshidratación, por la hipercalcemia, y entonces vamos a tener una insuficiencia renal multifactorial que va a ser uno de los daños de órgano blanco más importantes. A su vez, esta proteína monoclonal puede generar, en algunos casos, sobre todo cuando hay niveles muy elevados, episodios de hiperviscosidad, puede generar también afectación neurológica, y el depósito de ese componente monoclonal de forma anormal puede también generar la formación de amiloide. Además, cuando existe una producción incrementada de una proteína monoclonal, lo que ocurre también es que se descienda la formación de inmunoglobulinas normales, lo que se conoce como inmunoparesis, y eso genera una inmunodeficiencia secundaria en los pacientes con mieloma múltiple, que es lo que los predispone a infecciones, y son las infecciones una causa muy importante de morbo y mortalidad en estos pacientes. Entonces, acá vemos cuáles son las causas de anemia en el mieloma múltiple, la sustitución como principal causa, pero también la insuficiencia renal, que genera una disminución de la producción de eritropoyetina, la inflamación crónica, que nosotros sabemos que la anemia vinculada a inflamación crónica también puede estar contribuyendo, y que en realidad puede haber incluso en algunos casos déficit vitamínicos asociados, como el déficit TB2. La anemia es un síntoma muy frecuente que está presente en más del 60% de los casos. En el caso de la insuficiencia renal tenemos en primer lugar el riñón de mieloma, que es por la precipitación de las cadenas livianas en el túbulo renal. También podemos tener glomerulopatías, o sea, daño en el glomérulo por depósito de cadenas livianas. Podemos tener infiltración de células plasmáticas, que es muy raro, pero puede ocurrir. Podemos tener daño por depósito de amiloide, y también podemos tener, como decíamos, un daño secundario asociado por el tratamiento para el dolor y el uso excesivo de AINE, sobre todo en etapas diagnósticas, puede también precipitar esta insuficiencia renal, así como la hipercalcemia, la hiperuricemia y la deshidratación. En cuanto a la insuficiencia renal, está presente en un 20 o 25% de los pacientes al debut, pero hasta la mitad de los pacientes en algún momento de la evolución van a presentar insuficiencia renal. Se asocia a mortalidad temprana, y en realidad vamos a ver que un 2 a 12% de los pacientes van a necesitar ya desde inicio la sustitución de la función renal, o sea, van a debutar con una enfermedad renal tan severa que requiera la sustitución de la función renal. El daño del túbulo intersticio por el exceso de cadenas livianas, lo que ocurre es que en realidad se ve sobrepasado el mecanismo de reabsorción a nivel del túbulo proximal, y esto hace que ingresen las proteínas de Benz-Jones a nivel tubular y que interaccionen con las proteínas de Tamm-Horsfall, generando los cilindros, y esto la obstrucción.
En cuanto a la enfermedad ósea, es también muy frecuente, está en más del 70% de los pacientes. ¿Y por qué se produce? Bueno, porque en realidad lo que hay es un desbalance del metabolismo óseo que se genera por esa interacción de las células plasmáticas, que son las células netamente tumorales, con el microambiente medular, que genera un aumento de la actividad osteoclástica con disminución de la formación de hueso, de la actividad osteoblástica, y este desbalance genera lesiones óseas que van a predominantemente ser de tipo lítico, que pueden llevar a fracturas, incluso a eventos de compresión medular, cuando hay un compromiso a nivel de la columna, que son también causales de hipercalcemia por esa resorción ósea aumentada, y que son la manifestación clínica principal de esto es el dolor óseo. Entonces, esta estimulación, como dijimos, de los osteoclastos con inhibición de los osteoblastos, determina ese desbalance que es el que está en la base patogénica de la generación de las lesiones óseas del mieloma. Las complicaciones infecciosas, que son otra presentación clínica, es la principal causa de mortalidad, sobre todo en el periodo inicial del diagnóstico de la enfermedad, que a su vez tenemos, por un lado, la inmunoparesia que se genera por la producción incrementada de una inmunoglobulina monoclonal y la disminución de la producción de las otras inmunoglobulinas, pero también vamos a tener una alteración en la respuesta celular, y también vamos a tener otras cosas que contribuyen, como la insuficiencia renal, que contribuye a esta inmunodepresión que presentan los pacientes. En cuanto a la paraclínica que necesitamos para confirmar el diagnóstico, bueno, el diagnóstico, como dijimos, va a necesitar la confirmación a nivel de la médula ósea, necesitando evidenciarse en una infiltración mayor a 10% por estas células plasmáticas anormales, que es el estudio de inmunofenotipo que nos va a permitir determinar la clonalidad de las células plasmáticas y también la presencia de aberrancias, y el estudio histológico con la biopsia nos va a permitir determinar también el grado de compromiso, y muchas veces nos va a permitir hacer el diagnóstico porque el compromiso de la médula ósea suele ser parcheado y podemos en un mielograma estar en un sector donde no exista compromiso. Cuando vemos estas células en el microscopio, son células con un citoplasma basófilo, donde se ve este halo perinuclear, donde en realidad pueden verse incluso los depósitos de inmunoglobulinas, como en estas formas de vesículas, que esta célula que está toda llena de esas vesículas se llama célula de Mott, pero pueden verse algunas y no tan lleno. También podemos ver células plasmáticas que son morfológicamente anormales, como vemos acá, con la característica de ser binucleadas. Y en cuanto al inmunofenotipo, vamos a ver que estas células plasmáticas van a tener un inmunofenotipo diferente a las células plasmáticas normales. Las patológicas van a presentar aberrancias, como por ejemplo la expresión negativa de CD19, que sí está presente en las células plasmáticas normales, pero también la pérdida de CD45, pero además van a tener una clonalidad kappa o lambda, o sea, en vez de expresar las dos cadenas de inmunoglobulinas, van a expresar una o la otra. Por otra parte, van a haber algunos marcadores inmunofenotípicos que van a hablar del pronóstico del mieloma múltiple, y que van a servir, además de para establecer un diagnóstico, para plantear un pronóstico. En cuanto a la caracterización inmunoproteica, vamos a ver, como dijimos desde el principio, un componente monoclonal, que puede ser por una inmunoglobulina entera, o puede ser una fracción o una cadena liviana de las mismas. Esto se va, cuando es una inmunoglobulina entera, se va a diagnosticar por un proteinograma electroforético que nos va a permitir ver este pico monoclonal, y que luego vamos a poder, con la inmunofijación, determinar qué tipo de inmunoglobulina es. Si es una inmunoglobulina G, que es lo más frecuente, si es una inmunoglobulina A, que es bastante más infrecuente, o si solo se están produciendo de forma clonal cadenas livianas, capas o lambda. Va a haber un 1 a 2% donde no detectemos el componente monoclonal y sí la infiltración a la médula ósea, que son los mielomas no secretores. En cuanto a la definición de indicación de tratamiento, como dijimos, va a estar dado por la presencia de daño en un órgano blanco, pero también va a estar dado por la presencia de los biomarcadores que hablamos hoy. O sea, cuando un mieloma se define como mieloma múltiple activo por la presencia de daño órgano blanco o por la presencia de biomarcadores, son mielomas con indicación de tratamiento. Dentro del mieloma múltiple va a haber diferentes grupos pronósticos. A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes scores pronósticos, desde el inicial, que es el de Dury-Salmon, que mide principalmente la carga tumoral, el ISS, el RISS, el score de la Clínica de Mayo. Pero lo que vemos es que hay diferentes cosas que inciden en el pronóstico de esta enfermedad.
van a haber algunos factores que tienen que ver con la biología tumoral, con las alteraciones genéticas que tienen las células plasmáticas, por ejemplo, con el inmunofenotipo, como dijimos hoy. Va a haber otros que tienen que ver con la carga tumoral, que la podemos estimar por la LDH, por la beta-2 microglobulina, pero va a también influir factores que son derivados del paciente, como el fitness del paciente, su estado funcional, su edad, y también van a haber factores que son muy importantes que va a ser la respuesta al tratamiento, porque cada vez se sabe más que la respuesta al tratamiento es un marcador pronóstico muy importante y que lograr respuestas más profundas tiene que ver con la duración de las respuestas y con la sobrevida posterior. El tratamiento va a incluir tratamiento de soporte, tratamiento de las complicaciones, como pueden ser las lesiones óseas, como pueden ser la hipercalcemia, y el tratamiento oncológico. En cada uno de estos brazos del tratamiento vamos a tener cosas importantes a destacar. En el tratamiento oncológico vamos a dividir los pacientes en los pacientes que son candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos y no candidatos. Los pacientes que son candidatos van a recibir un plan de quimioterapia de inducción, luego de poder se van a consolidar con un trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos, que consiste en la administración de dosis altas de quimioterapia, que en este caso se utiliza un agente alquilante como el melphalan, y luego la reinfusión de progenitores que fueron previamente extraídos del paciente, y luego se realiza un tratamiento de mantenimiento. En realidad, este mantenimiento demostró mejorar la sobrevida libre de progresión y se utiliza, en realidad, por 2 años, fue como primeramente se comprobó que tenía utilidad, pero luego se vio que hacerlo hasta la progresión es lo que mejores resultados da. En el caso de los pacientes no candidatos se realiza un tratamiento de inducción, que en general es por más ciclos que en los pacientes candidatos, y luego un mantenimiento, que también existe el planteo de hasta cuándo se lleva un mantenimiento. Lo ideal sería dejarlo hasta la progresión de la enfermedad. ¿Qué régimen de quimioterapia se elige? Va a depender del riesgo del mieloma múltiple, que como dijimos va a estar establecido por factores propios del mieloma, así como por otros factores por factores propios de la célula tumoral, factores de la carga tumoral, la respuesta al tratamiento, entre otros. Globalmente, los tratamientos van a incluir estos grupos de drogas: los glucocorticoides, que son una base del tratamiento del mieloma múltiple; los inmunomoduladores, como la talidomida, la lenalidomida, la posmalidomida, que tienen una acción también, además de en la célula tumoral, a nivel del microambiente; los inhibidores del proteosoma, como el bortezomib, el carfilzomib, el izquerdomib, y alquilantes o antracíclicos que pueden o no incluirse en los planes actuales, ya que el advenimiento de múltiples drogas nuevas hace que muchas veces elijamos no utilizar en primera línea agentes alquilantes, como puede ser el melphalan, o agentes antracíclicos, y que hagamos tratamientos combinados con inmunomoduladores, inhibidores de proteasoma y corticoides. A lo largo del tiempo ha habido múltiples avances en el tratamiento del mieloma. Desde que por primera vez se describió el melphalan y su actividad antimielomatosa, hasta la actualidad, donde además de los inhibidores de proteasoma, tenemos inmunomoduladores de primera, de segunda, de tercera generación, anticuerpos monoclonales dirigidos a determinantes antigénicos de las células plasmáticas, como el CD38, y en el último tiempo la aprobación de células CAR-T, o sea, de una terapia celular de células autólogas del paciente, células T genéticamente modificadas, que logran reconocer un antígeno en la célula tumoral y determinar una eliminación inmune de las mismas. A su vez, en el horizonte hay el desarrollo de múltiples terapias, de nuevos anticuerpos monoclonales frente a otros antígenos, de nuevas terapias CAR-T, de anticuerpos monoclonales biespecíficos dirigidos no solo hacia un antígeno tumoral, sino a 2 para potenciar la respuesta antitumoral. Y todo esto se traduce en que el conocimiento en mayor profundidad de las bases patogénicas de la enfermedad y los avances en las técnicas diagnósticas también son lo que permiten el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, de nuevos blancos moleculares y, en última instancia, de una mejora en la sobrevida de los pacientes. Muchas gracias.